Walter Lingán y la ingeniosa muerte de Malena. Walter Lingán nació en San Miguel de Payaques, en Cajamarca, en 1954. A los 12 años se trasladó a Lima. Tenía 17 años cuando se convirtió en dirigente sindical. Con el tiempo, participó en los debates obreros y en la formación de periódicos como El Obrero y Opinión Barrial. En 1982 emprendió un largo viaje, cruzando el charco e instalándose en Alemania, en donde actualmente vive. Debido a los graves problemas que se vivió durante la década del 80, Walter Lingán parte a Alemania, en donde gracias a una beca puede salir del Perú y también a estudiar medicina, carrera que se ha convertido en su pasión y su modo de vida. Actualmente colabora con la revista alemana ILA e integra el grupo ALA, Autores Latinoamericanos en Alemania. Este año ha sido invitado al 11º encuentro Manuel Jesús Vaquerizo por el gremio de escritores que tendrá como sede a su provincia natal, Cajamarca. Es autor de los libros Por un puñadito de sal, novela, 1993, El lado oscuro de Magdalena, novela, 1996, Los tocadores del apocalipsis, cuentos, 1999, La danza de la viuda negra, cuentos, 2001, Oigo bajo tu pie el humo de la locomotora, cuentos, 2005, La ingeniosa muerte de Malena, cuentos, 2009, Un pez en el ojo de la noche, novela, 2009, El espanto enmudeció los sueños, novela, 2010. La ingeniosa muerte de Malena. Libro de relatos que consta de 15 cuentos, entre cortos y de larga extensión. El tema principal del libro es la migración latinoamericana en Alemania. Pero además, Walter Lingán hace énfasis en dos temas vividos por muchos de los extranjeros que estamos fuera de la patria, y estos son los problemas sociales y el aspecto trágico de la migración. Vemos la peripecia de los protagonistas, muchas veces encerrados en una monotonía y soledad, en donde sienten que esa tierra que les ayuda a subsistir no es su verdadera tierra a la cual extrañan y añoran, pero tampoco quieren volver porque ahí no subsistirían. No obstante, el libro no es un texto trágico y nostálgico. Al contrario, Lingán muestra la crudeza de la vida de estos seres solitarios, pero no cae en ser el narrador trágico, sino que muchos de estos temas dolientes son amenguados con el humor que emplea en sus relatos. Es como si el autor quisiera caricaturizar de algún modo la tragedia del personaje para tornarla en tragicomedia. He de confesar que cuando leí el título del libro, lo primero que se me vino a la mente es que el autor narraría la muerte de la dirigente de Villa El Salvador, María Elena Moyano, la cual tenía el apelativo de Malena, y que el título del relato, La ingeniosa muerte de Malena, era una alusión a su fatídica muerte en febrero de 1992. Es por eso que al abrir el libro pensé que los textos tratarían de la violencia política o de la guerra interna que sufrió el país durante 20 años. No obstante, esta idea desapareció de súbito al aproximarme a los primeros cuentos y me produjo la intriga por querer llegar al cuento que llevaba dicho título. Los primeros cuentos son relatos cortos, incluso podemos observar microcuentos. Pero el mérito del autor es que en tan pocas palabras puede expresar mucho. Un claro ejemplo es un relato que me conmovió mucho y el cual se titula Los sueños del pez. A primera vista, pareciera que ese relato no guarda relación con la totalidad del libro, pues es un cuento fantástico o popular en donde un pez sueña que está en una laguna de las alturas y que un solo movimiento suyo produciría su desborde, la desaparición de ciudades y la muerte en masa de individuos. Por eso que al despertar, el pez tiene miedo de que esa fantasía se vuelva realidad y prefiere no moverse y seguir durmiendo y soñando. Al profundizar en la lectura, nos damos cuenta que ese relato popular tiene gran relación con el migrante expatriado. El migrante es el pez quien siempre se siente extranjero a pesar de estar en un lugar que conoce. Es decir, la laguna de sus sueños es aquella alejada Alemania, y la laguna de su realidad es esa patria añorada, pero en ninguno de los dos lugares que tanto quiere y al cual está acostumbrado se siente del todo bien. Es una especie de encierro en donde no puede nadar libremente porque siempre sentirá que le falta algo, que está solo o que su libertad no es completa. Una característica del libro es el lenguaje directo e incluso crudo empleado por el autor. En un primer momento nos parece chocante y uno que otro lector puede sentirse herido por ciertas palabras.
pero conforme vamos avanzando en la lectura, nos percatamos que es un empleo aceptado por el tipo de mundo y situaciones que nos muestra. La soledad, el dolor y la nostalgia están acompañados de esas lisuras, jergas o alusiones sexuales de los protagonistas. Lingan nos introduce de lleno al mundo deprimente de sus personajes y contrasta esa pena con el humor, el cual amengua, en cierta manera, la soledad que el lector llega a sentir por sus desdichados personajes. Uno de los cuentos que más me sorprendió por su crudeza y realismo fue el relato El colombiano murió infestado de esperanza. La historia se inicia, como muchas historias reales, en Europa, dentro de un bar. Un lugar de reunión para desahogar penas, conocer amores, terminar relaciones o simplemente embriagarse. Desde el inicio del relato, percibimos la soledad del protagonista y ese afán de autodiscriminación, de sentirse menos ante los demás europeos por ser latinoamericano. No tiene éxito con las alemanas por la forma tan grotesca de mirarlas con total desparpajo y por ese lenguaje tan crudo que maneja. Siempre espera una carta de la mujer que lo dejó por su mejor amigo, la cual nunca llega. Y tampoco tiene éxito en las peleas, pues es echado de manera vergonzosa del bar en donde causó un escándalo al aseverar que le habían dicho extranjero de mierda en alemán. El camarero lo muele a golpes y termina tirado en el suelo con su humanidad adolorida. Todo un personaje ribeiriano. El protagonista es la imagen del latinoamericano fracasado. Él es el pez del cuento anterior que no se siente bien ni en un lugar ni en el otro. Es un exiliado, deprimido, drogadicto y ebrio que no tiene un rumbo definido en su vida y por eso la va destruyendo de a poco. Su única esperanza es tener una carta para morir tranquilo, una caricatura del coronel no tiene quien escriba. Además, es un personaje paranoico y temeroso. Su mayor temor es el de morir dormido, y aquí el autor hace un énfasis muy notorio que para el lector experimentado el final ya ha sido revelado. Es así que el protagonista se cansa de la monotonía de la espera de la carta inexistente y decide aguardarla junto al buzón de cartas, pero comete el mayor error. La fatiga lo vence y su mayor temor se cumple, se duerme sentado. Lo que asombra y a la vez apena no es su evidente muerte, sino la descripción de la misma. Hay gran crudeza en ella. Primero, porque el personaje termina derrotado e ignorado, muriéndose en el suelo y ante la indiferencia de todo aquel que lo ve. Y segundo, porque las moscas han empezado a aparecer en ese cuerpo descompuesto y éstas le salen de la oreja, de la nariz y de la boca. Una degradación en donde el hombre termina siendo la imagen misma de la basura y el desperdicio. Para culminar, una mirada al cuento que lleva el título del libro. Tanto este cuento como el relato Vida alegre con gato negro en la ventana pueden catalogarse de surrealistas, de fantásticos o de que todo sucede en la imaginación del protagonista. Al iniciar el cuento, la ingeniosa muerte de Malena, la vida de Helen Keller, aquel personaje por la cual tanto recordamos a Anne Sullivan, se nos viene a la mente. Y es que la protagonista también es sordociega, y para aumentar su desgracia, también es muda. Desde el inicio del texto, la realidad, la imaginación, el sueño, la idealización y la fantasía empiezan a confundirse. El protagonista, quien tiene una relación con otra muchacha, está enamorado de Malena y su sordo-ceguera mudez no le quita el amor y la pasión que él siente por ella. Una clara similitud con la de Anselmo y Toñita en La Casa Verde. Incluso en el momento que el protagonista domina con su pasión a Malena, hay rasgos de Toñita y la narración vargallosiana. La tan anunciada ingeniosa muerte de Malena no es detallada en el texto, sino que se deja a la imaginación del lector, quien primero que todo debe convencerse si Malena existió realmente o si fue la invención de un personaje loco. A partir de la desaparición de Malena, el personaje empieza a degradarse hasta acabar en el desamparo y la desgracia. En los últimos párrafos no se sabe si su novia Silvia también existió, si Malena existió, si Silvia fue parte de su imaginación o si Malena era parte de su locura y que él decidió eliminar en su mundo fantástico. Es más, no sabe siquiera si lo que nos contó el personaje al inicio acerca de su vida era real o es la imaginación de un loco que todo lo confundió. Resta aquí una tarea ardua para el lector, un cuento que nos deja con muchas preguntas y tenemos que realizar el final y el orden de los acontecimientos con nuestra propia imaginación.
A todos los peruanos e hispanohablantes les recomiendo sinceramente esta lectura, más aún a todos los que están fuera del país, pues es mucho de lo que nos cuenta el autor es real para nosotros. Gracias, Walter, por estas páginas y por la creación de Malena. Muchas gracias. Walter Lingán y la ingeniosa muerte de Malena. Walter Lingán nació en San Miguel de Payaques, en Cajamarca, en 1954. Que se vivió durante la década del 80, Walter Lingán parte a Alemania, en donde gracias a una beca puede salir del Perú y también a estudiar medicina, carrera que se ha convertido en su pasión y su modo de vida. Y opinión barrial. En 1982 emprendió un largo viaje, cruzando el charco e instalándose en Alemania, en donde actualmente vive. Debido a los graves problemas, a los 12 años se trasladó a Lima. Tenía 17 años cuando se convirtió en dirigente sindical. Con el tiempo, participó en los debates obreros y en la formación de periódicos como El Obrero. Actualmente colabora con la revista alemana ILA e integra el grupo ALA, Autores Latinoamericanos en Alemania. Este año ha sido invitado al 11º encuentro Manuel Jesús Baquerí